Un apache salvaje compra a 3 doncellas. Lo que hizo con ellas dejó a todos boquiabiertos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de octubre caía como hierro fundido sobre la plaza de Santa Cruz del Paso, y el polvo se alzaba en remolinos que danzaban entre las botas de los hombres reunidos. Era uno de esos días en que el aire mismo parecía esperar, como si la tierra supiera que algo cambiaría para siempre. Tajima observaba desde la sombra del portal de la cantina, su figura alta y silenciosa, destacando entre los rostros curiosos que se agolpaban alrededor del improvisado estrado. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de obsidiana, estudiaban cada movimiento, cada susurro que se alzaba entre la multitud. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro, y vestía camisa de algodón y pantalones de cuero que habían conocido muchas millas de polvo y viento. A sus 35 años, su rostro llevaba las marcas de quien había visto demasiado. Una cicatriz delgada atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo de una batalla que había ganado, pero que le había costado todo lo que amaba. Sus manos, fuertes y callosas, descansaban inmóviles a los costados, pero quienes lo conocían sabían que podían moverse como el rayo cuando la situación lo requería. ¡Señores! ¡Señores! La voz aguda del subastador cortó el murmullo como un cuchillo. Continuamos con el remate. Tenemos aquí 3 jóvenes solteras que buscan hogar y protección. Un escalofrío recorrió la espalda de Tajima cuando vio subir al estrado a las 3 mujeres. La primera, de no más de 20 años, mantenía la cabeza alta a pesar de las miradas que la desnudaban con los ojos. Su cabello castaño claro brillaba bajo el sol inclemente, y sus ojos verdes mostraban una serenidad que contrastaba con el temblor apenas perceptible de sus manos. Isabel Moreno, anunció el subastador, 19 años, sabe leer y escribir, criada en familia decente. La segunda era mayor, quizás de 25 años, con el cabello negro recogido en un moño severo y las manos marcadas por años de trabajo fino. Su vestido, aunque desgastado, había sido cosido con esmero, cada puntada revelando el oficio de quien conocía los secretos de la aguja y el hilo. Mariana Delgado, costurera de profesión, sin familia conocida. La tercera levantó el rostro con desafío y Tajima pudo ver el fuego que ardía en sus ojos pardos. Era robusta, de caderas anchas y brazos fuertes, con la piel tostada por el sol del campo. Soledad Vázquez conoce las labores del hogar y la crianza de animales. Las risas nerviosas se alzaron entre la concurrencia como cuervos sobre carroña. Tajima apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había algo en aquella escena que lo llenaba de una rabia fría, controlada, que le recordaba otras injusticias presenciadas en silencio. ¿Quién abre la puja?, preguntó el subastador frotándose las manos. 50 pesos de plata por las 3. La voz que se alzó desde el fondo de la plaza hizo que todos los rostros se volvieran. Un hombre gordo, con los ojos brillantes de malicia, se abrió paso entre la multitud. Galdino Vargas, comerciante conocido por sus negocios turbios. 70 pesos, gritó otro desde el costado. Batista Romero, socio de Vargas en más de una empresa poco limpia. Tajima conocía a esos hombres. Había escuchado los rumores que corrían entre los arrieros y comerciantes que paraban en la cantina. Sabía hacia dónde se dirigirían esas 3 mujeres si caían en sus manos. Sabía del burdel en el Paso del Norte, donde las jóvenes desaparecían como gotas de agua en la arena del desierto. El subastador alzó el martillo. ¿Alguien más? 70 pesos a la una, 100 pesos de plata.
La voz de Tajima cortó el aire como un sable, y el silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón de quienes estaban cerca. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras se adelantaba con pasos firmes, cada pisada resonando sobre la tierra endurecida. Los murmullos comenzaron como el zumbido de las abejas. ¿Un apache? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde sacó esa plata? Pero Tajima no prestaba atención a las voces. Sus ojos estaban fijos en las tres mujeres del estrado y por un momento sus miradas se encontraron. Vio miedo en los ojos de Isabel, desconfianza en los de Mariana y algo parecido a la esperanza desesperada en los de Soledad. Galdino Vargas se adelantó con el rostro enrojecido. «Esto es un ultraje. No pueden vender mujeres cristianas a un salvaje. El dinero vale igual, venga de donde venga», respondió el subastador, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Alguien supera los 100 pesos?» Batista Romero escupió en el suelo. «110, 150», replicó Tajima sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo retroceder a más de uno. El silencio volvió a caer sobre la plaza como una losa de piedra. 150 pesos de plata era una fortuna para la mayoría de los presentes, más dinero del que verían en todo un año. Vargas y Romero intercambiaron miradas de furia, pero no tenían esa cantidad. El subastador alzó el martillo con manos temblorosas. 150 a la una, a las 2, adjudicado al señor Tajima, dijo el apache, sacando una bolsa de cuero de su cinturón. Las monedas tintinearon como música de plata al caer en las manos del subastador. El viaje hacia las colinas pedregosas se hizo en un silencio espeso como la miel. Las tres mujeres cabalgaban en una carreta tirada por mulas que Tajima había conseguido del mismo comerciante que organizaba el remate, mientras él las seguía a caballo, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Isabel se había sentado al frente, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. El viento jugaba con los mechones de cabello que se escapaban de su peinado, pero ella parecía no notarlo. Sus ojos verdes miraban hacia adelante, hacia un horizonte que se perdía entre las montañas rocosas y el cielo azul metálico. «¿Qué creen que quiera de nosotras?», murmuró Mariana, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que Tajima no la escuchara. Sus dedos trabajaban nerviosamente un trozo de tela que había sacado de su bolsillo, doblándolo y desdoblándolo en un patrón que solo ella conocía. Soledad escupió hacia un lado de la carreta, un gesto que había aprendido de los vaqueros con los que había trabajado. Lo mismo que todos los hombres, supongo, pero al menos no iremos a parar a un burdel. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Isabel sin voltear la cabeza, pero con una tensión en la voz que revelaba su miedo. «Porque si quisiera hacernos daño, ya lo habría hecho», respondió Soledad con una lógica aplastante. «Y porque vi algo en sus ojos cuando nos miró. No era hambre, era otra cosa». Mariana dejó de jugar con la tela y observó por encima del hombro a la figura silenciosa que las seguía. Tajima cabalgaba como si fuera parte del mismo caballo, moviéndose con una gracia natural que hablaba de años de vida en la silla. Su rostro permanecía impasible, pero había algo en la forma en que mantenía la distancia, en cómo no las presionaba ni las apuraba, que la tranquilizaba sin que pudiera explicar por qué. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en las rocas del paisaje. Tajima se acercó lo suficiente para hablar, pero sin invadir su espacio. «Hay agua y comida en las alforjas», dijo con voz tranquila. «Si tienen hambre o sed, solo díganmelo». Las tres mujeres intercambiaron miradas. Era la primera vez que se dirigía a ellas directamente, y su español, aunque teñido de un acento distintivo, era claro y correcto. «Gracias», respondió Isabel después de un momento, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que la palabra salió de sus labios.
Tajima asintió y volvió a alejarse, respetando una vez más su silencio. Mientras las ruedas de la carreta crujían sobre las piedras del sendero, Isabel se permitió estudiarlo con más detenimiento. No era lo que había esperado de un apache. Las historias que había escuchado toda su vida hablaban de guerreros salvajes, de incursiones sangrientas y crueldad sin límites. Pero el hombre que cabalgaba detrás de ellas se movía con una dignidad silenciosa que contrastaba con todo lo que le habían enseñado. Sus ropas, aunque simples, estaban limpias y en buen estado. Su caballo, un hermoso ejemplar pinto, estaba bien cuidado y mostraba los signos de un jinete que sabía tratarlo con respeto. Y había algo en la forma en que mantenía los hombros, en cómo sostenía las riendas, que hablaba de una educación que iba más allá de lo que ella había esperado. «Miren», susurró Soledad, señalando hacia adelante. Entre las colinas rocosas había aparecido una construcción de adobe y madera que se alzaba como un refugio contra el cielo que se oscurecía. No era grande, pero estaba bien construida, con corrales para el ganado y un jardín donde crecían plantas que habían logrado prosperar en aquel terreno árido. Lo que más les llamó la atención fue la mujer que salió a recibirlos. Era mayor, de unos 50 años, con el cabello canoso trenzado con cinta azul y un vestido que había conocido mejores días, pero que estaba impecablemente limpio. Sus ojos, de un marrón cálido, las estudiaron con curiosidad, pero sin el desprecio o la desconfianza que habían visto en el pueblo. «Doña Jacinta», dijo Tajima desmontando de su caballo, «les presento a Isabel, Mariana y Soledad». La mujer se acercó a la carreta con pasos seguros. «Bienvenidas, muchachas. Soy Jacinta Morales, y esta es su casa mientras quieran que lo sea». Su voz tenía una calidez que ninguna de las tres había escuchado en mucho tiempo. No había lástima en su tono, ni condescendencia. Solo una hospitalidad genuina que las desarmó por completo. Un hombre salió de los corrales, limpiándose las manos en un trapo. Era más joven que doña Jacinta, quizás de 40 años, con brazos fuertes y una cara honesta, marcada por años de trabajo bajo el sol. «Este es Ramiro», explicó Tajima, «el capataz del rancho». Ramiro se quitó el sombrero e hizo una pequeña reverencia. «Señoritas». Era extraño. Todo aquello era extraño. Isabel había esperado encontrarse con una situación de esclavitud o servidumbre, pero lo que veía ante ella parecía más bien una familia extraña y mezclada que se preparaba para recibirlas. Doña Jacinta las ayudó a bajar de la carreta con manos gentiles pero firmes. «Deben estar cansadas del viaje. Tengo agua caliente para que se aseen y ropa limpia si la necesitan». Mariana sintió que las lágrimas le subían a los ojos sin previo aviso. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con simple cortesía humana que había olvidado cómo se sentía. «¿Por qué?», preguntó Isabel de repente, volviéndose hacia Tajima. «¿Por qué pagó por nosotras? ¿Qué quiere a cambio?». Tajima la miró directamente a los ojos, y ella vio algo en ellos que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. Era dolor, sí, pero también una determinación férrea, porque sabía hacia dónde las llevaban si no intervenía, respondió con voz tranquila, y porque nadie debería ser vendido como ganado. Los rumores llegaron al rancho antes que los hombres, como siempre sucede en los pueblos pequeños, donde las noticias vuelan más rápido que las águilas. Tajima los esperaba. Había vivido lo suficiente para saber que sus acciones en la plaza no pasarían desapercibidas y que habría consecuencias. Fueron las lavanderas del río quienes trajeron las primeras noticias. Doña Jacinta regresó del pueblo con la cara seria y los labios apretados, cargando las provisiones semanales como si fueran piedras. «Hablan», le dijo a Tajima mientras descargaba los sacos de frijol y maíz. «Dicen que tienes a las muchachas prisioneras, que las obligas a trabajar como esclavas».
Tajima no respondió inmediatamente. Estaba reparando una sección de la cerca que había sido dañada por las últimas lluvias, y sus manos trabajaban con la precisión mecánica de quien ha hecho el mismo trabajo miles de veces. ¿Y qué más dicen?, preguntó finalmente, sin levantar la vista de las tablas. «Que van a venir a rescatarlas», respondió doña Jacinta con amargura. «Como si ellas necesitaran ser rescatadas de un hogar donde tienen comida, cama limpia y respeto». Desde que habían llegado al rancho, las tres mujeres habían comenzado a encontrar sus lugares en aquella vida extraña pero tranquila. Isabel había descubierto que tenía un don natural para tratar con los caballos. El más salvaje de todos, un semental pinto que todos llamaban Relámpago, solo se dejaba acercar por ella. Cada mañana lo encontraba esperándola en el corral, y poco a poco había logrado que comiera de su mano. Mariana había encontrado en el cuarto de costura de doña Jacinta un tesoro que no esperaba. La máquina de coser, vieja pero bien mantenida, cantaba bajo sus manos como un instrumento musical. Ya había reparado toda la ropa de la casa y había comenzado a crear piezas nuevas, con retazos de tela que parecían cobrar vida bajo sus dedos. Soledad había tomado posesión del jardín como si hubiera nacido para ello. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, habían logrado hacer florecer plantas donde antes solo había tierra seca. Ahora tenían verduras frescas en la mesa y las gallinas que había convencido a Tajima de comprar ponían huevos dorados como el sol. Pero la paz de aquellos días estaba a punto de romperse. Fueron 5 los hombres que aparecieron al atardecer del jueves, cuando el cielo se teñía de púrpura y las sombras se alargaban entre las rocas. Tajima los vio llegar desde lejos y reconoció al que venía al frente, don Aurelio Mendoza, el delegado del pueblo, un hombre que se creía importante porque llevaba una placa de latón en el pecho. Los acompañaban Fray Honorio, el padre de la misión, y 3 hombres más que Tajima no conocía pero que llevaban rifles y expresiones hostiles. «Señor Tajima», comenzó don Aurelio, desmontando de su caballo con movimientos ceremoniosos, «venimos a investigar ciertas preocupaciones que han surgido en el pueblo». Tajima los esperaba en el portal de la casa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Doña Jacinta estaba a su lado, y Ramiro había aparecido desde los corrales con una expresión que no prometía nada bueno a quien quisiera causar problemas. «¿Qué clase de preocupaciones?», preguntó Tajima con voz tranquila. «Se dice que mantiene usted a 3 mujeres contra su voluntad», intervino Fray Honorio, un hombre delgado con ojos de ratón que parecían juzgar todo lo que veían. «Como miembro de la Iglesia, tengo la obligación de asegurarme de que se respete la dignidad cristiana». Las 3 mujeres habían salido de la casa al escuchar las voces. Isabel se colocó junto a Tajima con una determinación que la sorprendió a ella misma, mientras Mariana y Soledad flanqueaban a doña Jacinta como soldados protegiendo a su capitán. «¿Contra nuestra voluntad?», preguntó Isabel, y su voz cortó el aire como una hoja afilada. «¿Quién dice semejante cosa?». Don Aurelio pareció sorprendido por la firmeza en su tono. «Señorita, entendemos que su situación puede hacer que se sienta obligada a defender a quien la mantiene. Lo único que me siento obligada a defender es la verdad», replicó Isabel dando un paso adelante. «Tajima no nos ha obligado a nada. Nos dio refugio, comida y respeto. ¿Acaso eso es un crimen?». Mariana se adelantó también. «Más respeto del que jamás recibimos en el pueblo, donde nos miraban como mercancía. Y más oportunidades de las que tuvimos nunca», añadió Soledad con su voz ronca. «Aquí podemos trabajar en lo que sabemos hacer, no en lo que otros quieren que hagamos». Fray Honorio frunció el ceño. «Pero viven bajo el mismo techo que un hombre que no es su esposo.
y eso está en contra de toda moral cristiana. Entonces, supongo que usted nunca ha tenido empleados en su casa, padre, respondió doña Jacinta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque Ramiro vive aquí desde hace 5 años y nunca escuché que eso ofendiera a la moral de nadie. Eso es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque Ramiro es hombre o porque Tajima es apache? El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Uno de los hombres armados se movió inquieto y Ramiro se acercó un paso más, con las manos colgando sueltas a los costados, pero listo para actuar. Tajima se adelantó lentamente y cuando habló, su voz tenía la firmeza tranquila de quien está acostumbrado a enfrentar adversidades. Señores, si han venido a asegurarse del bienestar de estas mujeres, pueden hacerlo preguntándoles directamente. Si han venido buscando problemas, los van a encontrar. Don Aurelio tragó saliva. Había algo en la postura del apache, en la forma en que doña Jacinta y Ramiro se habían colocado junto a él y en la determinación evidente de las 3 mujeres que le decía que había subestimado la situación. «Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden», murmuró, ya sin la autoridad inicial en su voz. «Todo está en orden», respondió Isabel con firmeza. «Más orden del que había en nuestras vidas antes de llegar aquí». Los hombres se fueron como habían llegado, levantando polvo y dejando atrás una tensión que flotaba en el aire como el humo. Pero Tajima sabía que aquello no había terminado. Los había visto antes, había conocido esa clase de autoridad que se siente amenazada por lo que no puede controlar. Esa noche, mientras las mujeres se retiraban a descansar, doña Jacinta se acercó a Tajima, que permanecía en el portal observando las estrellas. «Van a volver», le dijo sin preámbulos. «Lo sé. ¿Estás preparado?» Tajima la miró, y en sus ojos había una tristeza que ella conocía bien. Era la tristeza de quien ha perdido mucho y no está dispuesto a perder más. «He estado preparado toda mi vida, Jacinta. La pregunta es si ellas están preparadas para lo que va a venir». La tormenta llegó 3 días después, pero no fue la lluvia lo que la anunció. Fue el ruido de cascos sobre la tierra endurecida, el sonido metálico de las armas y las voces ásperas de hombres que venían buscando justificar su odio. Tajima estaba trabajando con Ramiro en el corral de los caballos cuando vio la polvareda en el horizonte. Eran más de los que había esperado. 12 hombres, quizás 15, cabalgando en formación como si fueran a la guerra. «Lleva a las mujeres adentro», le dijo a Ramiro sin alzar la voz, pero con una urgencia que el capataz entendió inmediatamente. Doña Jacinta no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Reunió a las 3 mujeres en la casa y cerró las contraventanas de madera, pero dejó aberturas pequeñas desde donde podían ver lo que sucedía afuera. Isabel sentía el corazón latiéndole en la garganta. Había algo en la forma en que Tajima se había puesto tenso, en cómo Ramiro había aparecido súbitamente con un rifle en las manos, que le decía que aquello no era otra visita de cortesía. Los hombres llegaron como una tormenta de polvo y metal. Al frente cabalgaba Galdino Vargas, con una expresión de triunfo malicioso que dejaba claro que creía tener todas las cartas de la baraja. A su lado estaba Batista Romero, y detrás de ellos venían vecinos del pueblo que Isabel reconoció: el herrero, el tendero, hasta algunos con los que había intercambiado saludos cordiales en los viejos tiempos. «Tajima», gritó Vargas desde su montura, sin molestarse en desmontar, «ha llegado la hora de que devuelvas lo que es nuestro». Tajima salió del portal con pasos tranquilos, seguido por Ramiro. No llevaba armas visibles, pero su postura era la de un guerrero que ha peleado demasiadas batallas para intimidarse fácilmente. «No tengo nada que sea suyo, Vargas», respondió con voz clara. «Tienes 3 mujeres que compraste ilegalmente. Un apache no puede ser dueño de mujeres cristianas». «No soy dueño de nadie», replicó Tajima, y por primera vez su voz mostró un filo de acero.
Ellas están aquí por su propia voluntad. Batista Romero escupió en el suelo. Mentiras. Todos sabemos para qué las quieres, para satisfacer tus instintos salvajes. El insulto flotó en el aire como una serpiente venenosa. Ramiro se tensó y dio un paso adelante, pero Taima lo detuvo con un gesto casi imperceptible. Fue entonces cuando Isabel hizo algo que ni ella misma había planeado. Abrió la puerta y salió de la casa, ignorando los gritos ahogados de doña Jacinta y las protestas de Mariana y Soledad. ¡Suficiente! Su voz se alzó clara y fuerte, cortando las palabras de Romero como un sable. ¡Suficiente de mentiras! Todos los rostros se volvieron hacia ella. Estaba pálida pero decidida, con el cabello suelto flotando en la brisa y los ojos verdes brillando con una determinación férrea. ¿Qué saben ustedes de instintos salvajes?, preguntó, dirigiendo su mirada directamente a Vargas. ¿Ustedes que iban a vendernos a un burdel como si fuéramos reses? Un murmullo incómodo se alzó entre los hombres. Algunos parecían sorprendidos por la acusación. Otros desviaron la mirada. «¡Esos son calumnias!», gritó Vargas, pero su voz sonaba menos segura. «¿Calumnias?». Mariana había salido también, seguida por Soledad. Doña Jacinta, viendo que ya no podía detenerlas, decidió acompañarlas y cerró filas junto a ellas. Calumnias, es decir, que tenían contratos firmados con el prostíbulo de El Paso del Norte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios de los hombres intercambiaron miradas incómodas, como si recién se dieran cuenta de la clase de hombres a los que habían seguido. Soledad se adelantó con su paso firme de mujer acostumbrada al trabajo duro. Ustedes hablan de moral cristiana, pero ¿dónde estaba esa moral cuando íbamos a ser vendidas como mercancía? ¿Dónde estaba cuando necesitábamos trabajo y nos cerraban las puertas en la cara? Aquí hemos encontrado respeto, continuó Isabel, su voz ganando fuerza con cada palabra. Aquí hemos encontrado trabajo honesto, comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. ¿Eso les molesta? ¿Les molesta que hayamos encontrado dignidad? Vargas sintió que la situación se le escapaba de las manos. Había contado con encontrar mujeres aterrorizadas y agradecidas por ser rescatadas, no con guerreras dispuestas a defender su nueva vida. «No me importa lo que digan», gritó, llevando la mano a la pistola. «Un apache no puede tener mujeres blancas, es contra natura». Fue el error que Tajima había estado esperando. En el momento en que Vargas desenfundó, el apache se movió con una velocidad que dejó a todos sin aliento. En 3 pasos había cruzado el espacio que los separaba, y su mano de hierro se cerró sobre la muñeca del comerciante como una trampa. «No cometa una estupidez de la que se va a arrepentir», murmuró Tajima, y en su voz había algo que hizo que varios hombres retrocedieran instintivamente. El arma cayó al suelo con un ruido seco. Vargas trató de liberarse, pero era como tratar de mover una montaña. «¡Dispárenle!», gritó con voz estrangulada. «Mátenlo», pero los hombres que habían venido con él parecían paralizados. Era una cosa venir a intimidar a un apache solitario y otra muy diferente dispararle a sangre fría a un hombre desarmado frente a mujeres inocentes. Fue entonces cuando el ruido de más cascos llenó el aire. Don Aurelio llegaba con Fray Honorio y 4 soldados del destacamento militar más cercano. Su rostro mostraba una expresión de alarma al ver la escena que se desarrollaba ante él. «¡Basta ya!», gritó desmontando apresuradamente. «Bajen las armas inmediatamente». Tajima soltó a Vargas, que se alejó sobándose la muñeca y lanzando miradas de odio puro. El apache retrocedió con las manos abiertas, mostrando que no representaba una amenaza. «Señor Vargas», continuó don Aurelio con voz severa, «tengo aquí una orden de arresto en su contra». El comerciante palideció. «¿Qué? Eso es imposible. Recibimos información sobre sus actividades comerciales en El Paso del Norte, actividades que van contra la ley y la moral pública».
Uno de los soldados se adelantó con grilletes en las manos. Vargas miró a su alrededor buscando apoyo, pero los hombres que habían venido con él se alejaban lentamente como si quisieran desaparecer. «¡Esto es una conspiración!», gritó mientras le ponían los grilletes. «Ese apache los ha comprado a todos. El único que compraba algo aquí era usted», respondió Fray Honorio con voz grave. «Y no eran caballos o ganado lo que compraba». Mientras se llevaban a Vargas y a Romero, don Aurelio se acercó a Tahima con expresión avergonzada. «Señor Tahima, debo ofrecerle disculpas. Las investigaciones han demostrado que sus acusaciones sobre el destino de estas mujeres eran ciertas. Su intervención evitó una grave injusticia». Tahima asintió sin mostrar triunfo ni satisfacción. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «Me temo que se equivoca», respondió don Aurelio con tristeza. «Muy pocas personas habrían tenido el valor de hacer lo que usted hizo». El invierno llegó temprano ese año, trayendo noches frías que hacían crujir la madera de la casa y mañanas donde el aliento se convertía en nubes de vapor. Pero dentro del hogar que había crecido en las colinas pedregosas, el calor no venía solo de la chimenea. Isabel había desarrollado una rutina que la tranquilizaba. Cada amanecer, antes de que saliera el sol, se dirigía a los corrales para estar con Relámpago. El caballo la esperaba siempre, relinchando suavemente cuando la veía aparecer entre las sombras. Había algo en aquellos momentos silenciosos, con solo el sonido de la respiración del animal y el canto lejano de los coyotes, que la llenaba de una paz que nunca había conocido. Tahima la observaba a veces desde la distancia, sin que ella se diera cuenta. Había algo en la forma en que la joven se movía con el caballo, en cómo sus manos acariciaban el cuello del animal, que despertaba en él una emoción que había creído enterrada para siempre. No era deseo lo que sentía cuando la miraba, era algo más profundo y más peligroso, era reconocimiento. Reconocía en ella la misma soledad que llevaba en su propio corazón, la misma necesidad de encontrar un lugar donde pertenecer, la misma hambre silenciosa de afecto que no pidiera nada a cambio. «¿Por qué nunca se acerca más?», le preguntó Isabel una mañana, cuando lo sorprendió observándola desde el portal. Tahima sintió que el calor le subía al rostro, algo que no le había pasado en años. «No quiero molestarte en tu momento con el caballo». «No me molestaría», respondió ella, y había algo en su voz que hizo que él la mirara directamente a los ojos por primera vez en semanas. Era peligroso mirarla de esa manera. Era peligroso ver cómo la luz del amanecer jugaba en su cabello, cómo sus labios se curvaban en una sonrisa tímida, cómo sus ojos verdes lo estudiaban con una curiosidad que no era miedo. «Isabel», comenzó, pero no encontró palabras para terminar la frase. Ella se acercó hasta quedar a solo un paso de distancia. ¿Qué pasó con su esposa? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante un momento no pudo respirar y tuvo que apoyarse contra el poste de la cerca para mantenerse en pie. «¿Cómo sabes que estuve casado?» «Lo veo en sus ojos», respondió ella con suavidad. «Es la misma tristeza que veo en los míos cuando me miro al espejo». Tahima cerró los ojos y sintió que el pasado lo inundaba como agua en una presa rota. Se llamaba Ayana. Significa flor eterna en mi lengua. ¿Qué le pasó? La fiebre. Hace 3 años. Se la llevó en 2 días, junto con nuestro hijo pequeño. Isabel sintió que el corazón se le partía. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Tahima. El contacto fue como una chispa eléctrica que los atravesó a ambos. «Lo siento», murmuró. «Por eso no me caso», continuó él, como si las palabras salieran contra su voluntad. «Por eso vivo solo, porque duele demasiado perder lo que amas». «Pero también duele no amar nunca», respondió Isabel, y su voz tenía una sabiduría que parecía mayor que sus años.
Se quedaron así, en silencio, mientras el sol terminaba de asomar por encima de las montañas y el mundo se llenaba de luz dorada. Era el momento en que todo cambiaba, aunque ninguno de los dos se diera cuenta todavía. Mientras tanto, Mariana había convertido el cuarto de costura en su reino personal. Desde que había llegado al rancho, había redescubierto la alegría de crear. No solo reparaba y confeccionaba ropa para la familia, sino que había comenzado a hacer cosas hermosas, manteles bordados con flores silvestres, vestidos con encajes delicados, fundas para almohadas decoradas con pájaros de colores. Doña Jacinta había llevado algunas de sus creaciones al pueblo, y pronto las señoras más adineradas comenzaron a encargarle trabajo. Por primera vez en su vida, Mariana tenía dinero propio, ganado con el trabajo de sus manos y reconocido por su talento. «Nunca pensé que podría vivir de esto», le confesó a Soledad una tarde, mientras bordaba flores en una blusa de algodón. Soledad levantó la vista de la masa que estaba amasando. El horno de barro que Tajima había construido para ella había transformado por completo la cocina, y ahora la casa siempre olía a pan fresco y hierbas aromáticas. «Yo nunca pensé que podría tener mi propia huerta», respondió, señalando hacia la ventana donde se veían las hileras ordenadas de verduras que crecían a pesar del clima árido. «Pero aquí estamos, repitió Mariana, y las dos mujeres intercambiaron una sonrisa que llevaba dentro todo el asombro de quienes han descubierto que la felicidad puede llegar cuando menos se la espera. El rancho prosperaba. Los caballos de Tahima eran conocidos por su calidad en toda la región, y los compradores venían de lugares cada vez más lejanos. Ramiro había demostrado ser no solo un capataz excelente, sino también un maestro paciente que había enseñado a las mujeres todo lo que necesitaban saber sobre el cuidado de los animales. Pero lo más importante no eran los caballos ni las ganancias. Lo más importante era el sentimiento de familia que había crecido entre aquellas 5 personas tan diferentes. Era el ruido de la risa de Soledad cuando Ramiro le contaba historias de sus aventuras como vaquero joven. Era la concentración silenciosa de Mariana mientras trabajaba en una pieza especialmente difícil. Era la forma en que doña Jacinta cuidaba de todos como si fueran sus propios hijos. Y era la tensión creciente entre Tajima e Isabel, una tensión que se hacía más evidente cada día y que todos en la casa habían comenzado a notar. La primavera llegó con una explosión de colores que transformó el paisaje árido en un jardín improvisado. Las flores silvestres brotaron entre las rocas, los arroyos bajaron cantando desde las montañas, y el aire se llenó del perfume dulce de la vida que renacía. Isabel y Tajima habían desarrollado una costumbre de caminar juntos por las tardes, después de que se terminara el trabajo del día. No hablaban mucho durante esos paseos, pero sus silencios se habían vuelto cómodos, llenos de comprensión mutua. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde una colina que dominaba todo el valle, Isabel se armó de valor para hacer la pregunta que la había estado atormentando durante semanas. «¿Qué va a pasar conmigo?» Tajima la miró sin entender. «¿Qué quieres decir? Cuando decida que ya no me necesita aquí, cuando se canse de tener una boca más que alimentar». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Se volvió hacia ella con una expresión de dolor y asombro. «¿De verdad crees que te veo como una carga?» Isabel bajó la vista, jugando nerviosamente con una flor que había arrancado. «No sé qué pensar. No sé por qué un hombre como usted querría tener a 3 mujeres en su casa si no es ¿Por qué motivos indecentes?» Terminó él la frase y había amargura en su voz. «No dije eso, pero lo pensaste». Se quedaron en silencio durante un largo momento, mientras el sol continuaba su descenso hacia las montañas lejanas. Finalmente,
Tajima habló con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Mi esposa me dijo algo antes de morir. Me dijo que cuando ella se fuera, yo no debía enterrarme con ella. Me dijo que tenía demasiado amor en el corazón para guardármelo solo para los muertos. Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Durante 3 años no entendí lo que quiso decir, continuó él. Pero ahora creo que lo entiendo. Se volvió hacia ella y en sus ojos había una vulnerabilidad que la desarmó por completo. No las quiero aquí por caridad, Isabel. Las quiero aquí porque esta casa se había vuelto una tumba y ustedes la convirtieron en un hogar otra vez. ¿Y yo?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Por qué me quiere a mí aquí? Tajima la miró directamente a los ojos y cuando habló, su voz tenía la firmeza tranquila de quien ha tomado una decisión importante. Porque cuando te miro, por primera vez en 3 años, no veo el pasado, veo el futuro. Las palabras flotaron entre ellos como mariposas, hermosas y frágiles. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba hasta convertirse en un tambor que golpeaba contra sus costillas. Tajima, no tienes que decir nada, se apresuró él a interrumpir. Solo quería que supieras que aquí tienes un hogar mientras lo quieras. Sin condiciones, sin expectativas, solo un hogar. Pero Isabel se acercó un paso más, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Y si quiero más que solo un hogar? La pregunta se quedó suspendida en el aire de la tarde como una promesa. Tajima sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que el tiempo se convertía en algo espeso como la miel. Isabel. Ella levantó una mano y tocó suavemente su mejilla, siguiendo con el dedo la línea de la cicatriz que atravesaba su rostro. He estado esperando toda mi vida a sentirme segura con un hombre, murmuró. Contigo me siento más que segura. Me siento en casa. Tajima cerró los ojos y se apoyó contra su mano como un gato hambriento de caricias. Había olvidado cómo se sentía ser tocado con ternura, cómo podía ser consolador el simple contacto de otra piel. No quiero lastimarte, susurró. No lo harás. ¿Cómo puedes estar tan segura? Isabel sonrió, y fue como ver salir el sol después de una tormenta. Porque un hombre que salva a 3 desconocidas sin pedir nada a cambio no es un hombre que lastime a las mujeres que ama. Las mujeres que ama, repitió él, y había asombro en su voz. ¿Acaso no me amas?, preguntó ella con una confianza que la sorprendió a ella misma. Tajima la miró durante un largo momento, como si estuviera grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Te amo, dijo finalmente, y las palabras salieron como una confesión arrancada del alma. Te amo tanto que me asusta. Isabel sonrió y se puso de puntillas para besarlo. Fue un beso suave, tentativo al principio, como el primer rayo de sol después del invierno. Pero cuando él respondió, cuando sus brazos se cerraron alrededor de ella, como si fuera lo más precioso del mundo, el beso se profundizó hasta convertirse en una promesa. Cuando finalmente se separaron, el sol ya se había ocultado detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo púrpura. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Isabel, acurrucándose contra su pecho. Ahora vamos a casa, respondió Tajima, apretándola contra él. Vamos a casa a decirles a los demás que tenemos algo que celebrar. Mientras bajaban de la colina tomados de la mano, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las rocas cercanas. Ramiro sonrió y se dirigió hacia la casa para dar las buenas noticias a doña Jacinta, quien había estado esperando aquel momento desde el día en que vio por primera vez cómo se miraban. El amor había llegado por fin al rancho en las colinas pedregosas, y con él la promesa de que algunas historias sí pueden tener finales felices. 6 meses después,
en una ceremonia sencilla pero hermosa, celebrada en el patio de la casa. Tajima e Isabel se casaron bajo un arco de flores silvestres que Soledad había construido con sus propias manos. Mariana había confeccionado el vestido de la novia, una creación de encaje y satén que transformó a Isabel en una visión de belleza radiante. Don Aurelio ofició la ceremonia civil, y Fray Honorio, quien había llegado a respetar profundamente a Taima después de conocer su verdadero carácter, los bendijo según los ritos de la iglesia. Cuando se besaron como esposos, el grito de alegría que se alzó desde los invitados resonó por todo el valle, llevando a los cuatro vientos la noticia de que el amor había triunfado sobre los prejuicios. El rancho continuó prosperando bajo la dirección de aquella familia extraña y maravillosa. Mariana abrió su propio taller de costura en el pueblo, donde las damas más elegantes hacían cola para encargarle sus vestidos. Soledad se casó con Ramiro un año después, en una boda que duró 3 días y que fue recordada como la más alegre que había visto jamás Santa Cruz del Paso. Y cuando llegaron los niños, cuando las risas infantiles llenaron otra vez los corredores de la casa, Tajima supo que Aiyana había tenido razón. El corazón humano tiene capacidad infinita para amar, y el pasado doloroso puede convertirse en la base de un futuro hermoso cuando se tiene el valor de abrir el alma a nuevas posibilidades. En las noches silenciosas, cuando toda la familia dormía y él salía a contemplar las estrellas que brillaban sobre las colinas pedregosas, Tajima susurraba una oración de gratitud al viento del desierto. Gratitud por haber tenido el valor de intervenir en aquella subasta. Gratitud por haber encontrado el amor cuando ya no lo buscaba. Y gratitud por haber aprendido que a veces los finales felices llegan de las maneras más inesperadas. El apache que había salvado 3 destinos había encontrado, sin saberlo, la salvación de su propio corazón.